Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el estudio de dispositivos por medio de los parámetros S. Vamos a comenzar por medio del análisis del circulador. Un circulador es un dispositivo de tres o más puertos en el cual la función que tiene es transmitir los campos electromagnéticos del puerto 1 solo al puerto 2, del puerto 2 solo al puerto 3 y del 3 solo al puerto 1. El sentido de circulación nos los da la flecha. Incluso los dispositivos comerciales nos traen la flechita dibujada para identificarlo. Con ese análisis del funcionamiento del dispositivo vamos a calcular la matriz de parámetros S. ¿Cómo la vamos a calcular? Una onda, como dice el enunciado, vamos a sacar de ahí las expresiones. Una onda que entra por el puerto 1 se va en su totalidad al puerto 2. La onda que entra por el puerto 2 se va en su totalidad al 3 y la onda que entra por el 3 se va en su totalidad al 1. Entonces, esto nos implica que no hay transferencia del puerto 1 al 3, ni del 2 al 1, ni del 3 al 2. ¿Okay? Entonces, vamos a quedarnos con el ejemplo que no hay del 1 al 3. ¿Qué parámetros S nos relaciona la onda que entra en 1 y sale en 3? Correcto, el parámetro S3, 1. Entonces, ese parámetro va a ser 0, ¿okay? Como lo vemos acá en la matriz. Y así con el parámetro S1, 2, ¿okay? Y el parámetro S2, 3. Ahora, ¿qué análisis podemos hacer de más parámetros? Si toda la señal que entró por 1 se fue a 2, entonces no tiene pérdidas y además estarían adaptados sus puertos. El estar adaptados a sus puertos nos va a implicar que todos los parámetros SI son 0. Entonces lo anotamos acá, todos los diagonal principal de la matriz nos da 0. Siguiente análisis. Como es toda la potencia, entonces no tiene pérdidas la red. Si no tiene pérdidas, debe cumplir la condición de que la matriz S transpuesta conjugada por la matriz S original debe ser igual a la identidad. De esa ecuación que tenemos acá, vemos que entonces los parámetros S21, 32 y 13 deben ser sus módulos iguales a 1. Por consiguiente, la matriz S nos va quedando de la forma de acá abajo. Todo 0, módulos 1. El ángulo lo desconocemos, lo escribimos en función. Ese número complejo en la ecuación de Euler nos queda a la j tita. Estamos considerando que el ángulo de fasaje que hay entre el 1 y el 2, 2 y 3, 3 y 1 es igual, llamado tita. El enunciado nos debería decir más información. En un caso particular, mira, el desfasaje es pi cuarto, pi medio, y en su caso, pues lo ponemos y podemos. Especificamos entonces si nos dice que es un mismo ángulo o diferente y terminaríamos de hallar la matriz S para nuestro circulador particular de ejercicio. ¿Qué casos prácticos tienen un circulador? Circulador es ampliamente usado de un circulador de 3 o 4 puertos para sistemas de transmisión y recepción por una sola antena de forma desacoplados. ¿Qué nos quiere decir esto? La señal que sale del transmisor va a ir a la antena y la señal que entra a la antena va a ir al receptor. El receptor, como sabemos, no emite y si está acoplado, no va a haber onda reflejada, por lo cual nada va a entrar al transmisor. ¿Bien? Si no, podríamos tener uno de 4 puertos, adaptar una carga ahí, de modo de anular ese puerto con la carga adaptada y asegurar todavía más que nada llegue al transmisor. Con uno de 3 puertos podemos tener transmisor, antena, adaptado, ¿okay? Lo cual nos asegura de que es un sistema de solo transmisión. De la antena recibir algo, pues va a la carga adaptada, no nos perturba el transmisor. En ese sentido, este dispositivo de solo antena-transmisor nos queda funcionando en verdad en operaciones como un dispositivo de 2 puertos, que tendría la transferencia de señal del puerto 1 al 2, por decirlo así, y del 2 al 1 no existiría. Entonces, ese comportamiento en particular, ¿a quién les recuerda? ¿Qué dispositivo anteriormente se ha estudiado en otras materias que tenga ese funcionamiento? Correcto, los diodos. Entonces, este montaje estaría equivalente a un diodo electromagnético. Y hay un dispositivo particular acá que tiene un nombre de aislador, que es eso. Nos permite la transmisión de un puerto hacia otro. Acá en el dibujo vemos la flechita que indica, los elementos comerciales lo traen, cuál es el sentido de transferencia de la energía. Y en el sentido opuesto no hay. ¿Okay? Estos dispositivos también pueden ser simplemente cavidades con elementos de ferrita adentro que permita esa dirección del campo en el sentido que queremos. Igual los circuladores suelen tener ferrita, que es lo que permite darle el sentido. Las próximas clases continuamos analizando el resto de dispositivos bien conocidos y su matrices.